Hola amigas y amigos de YouTube. Hoy te voy a comentar cómo trabaja un sensor industrial de pH y por qué es muy diferente a los sensores de laboratorio. Seguramente vos que has usado sensores de pH y buscaste este video, estás muy intrigado por saber por qué los sensores se bloquean, duran poco, se contaminan. Quédate tranquilo. Hoy te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre eso. Quédate y lo vas a saber. Bueno, como te venía comentando, el sensor de pH trabaja para medir el potencial hidrógeno que hay dentro de una solución, de un líquido. Entonces eso nos va a permitir saber si es cáustico o ácido. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Es muy fácil, pero a la vez es bastante engorroso. ¿Por qué? Porque este potencial viene de 414 milivolt positivo a 414 milivolt negativo, correspondiendo los 414 milivolt positivos a 0 pH, el 0 milivolt a pH número 7 y menos 414 a pH 14, dividiendo la escala entre soluciones ácidas, básicas y bueno, el 7 es neutro, ¿no? Esto es bastante engorroso de medir. ¿Por qué? Porque vamos a suponer un recipiente. Si fuera el laboratorio tenemos un Erlenmeyer fabuloso, limpio, el líquido está bárbaro, ponemos el sensor, medimos, estamos a temperatura de laboratorio y todo joyita bombón y va todo de 10. Ahora bien, en la industria no es así, porque en el proceso tenemos un aparato que puede estar calefaccionado, puede ser un reactor. Este reactor puede ser bastante grande, puede tener, no sé, una altura de 5 metros, con lo cual esta solución va a tener una presión hidrostática importante que se va a ejercer sobre el sensor, o inclusive puede estar cerrado y puede estar presurizado, porque lo requiere el mismo proceso entonces todo el sensor va a estar solicitado a todas esas condiciones, temperatura y presión. Y ahora vos me vas a preguntar, pero ¿y qué le hace la temperatura y la presión al sensor? Te voy a comentar que le hace mucho. ¿Por qué? Porque no es, ahora te voy a explicar cómo trabaja un sensor. Esta es la estructura estándar de un sensor de pH. El sensor de pH cuenta con un bulbo de vidrio poroso, ultra fino, que permite el paso de los hidrogeniones dentro del sensor. Dentro del sensor tiene un electrodo en el extremo, en la punta, y en la parte de atrás tiene una pila de referencia, que no es una pila, una Everready, nada que ver. Es una juntura que tiene un potencial eléctrico de referencia. ¿Para qué? Para poder medir con respecto a lo que tiene el electrodo. Entonces, constantemente está midiendo entre estos dos puntos el sensor. El transmisor está evaluando los milivolts que hay entre estos dos puntos. Dentro del bulbo está completamente lleno de un líquido que se llama electrolito, que es el que nos va a facilitar los electrones para que esto funcione, ¿no? Entonces se establezca la corriente eléctrica y bueno, poder hacer la medición. Ahora bien, cuando nosotros estamos en un proceso industrial agresivo, el sensor está inmerso en el líquido y sobre el líquido, sobre el sensor, hay diversos agentes que hacen que el sensor dure poco y pueda fallar y no tenga repetibilidad y tenga
poca confiabilidad y haya que volver a recalibrarlo y volver a recalibrarlo y al poco tiempo cambiarlo o llenarlo de vuelta con electrolito. Los factores estos son básicamente la presión y la temperatura y la presencia de grasas o aceites o hidrocarburos dentro de las soluciones. ¿Por qué? Por la presencia de hidrocarburos lo que hace es que el sensor se bloquee toda superficie, y aunque uno no lo vea, el sensor está bloqueado. Entonces lo que hay que hacer es sacarlo, limpiarlo y volverlo a poner. Sacarlo, limpiarlo y volverlo a poner. Entonces uno pierde control, porque el sensor deja de medir. Entonces ya vos perdés control del proceso. Entonces constantemente tenés que estar evaluando el sensor, o quizá poner dos sensores para tener dos lecturas distintas, y mientras sacas uno tenés el otro midiendo. Entonces se hace todo un trabajo de tipo paliativo para que obtener una lectura confiable del sensor, que en realidad son todos paliativos. En realidad lo que vos necesitas es un sensor que no haya que cambiarlo, no haya que llenarlo, no haya que limpiarlo. Y esto lo tenemos, sí, lo tenemos. Fíjate abajo están mis datos, te comunicas conmigo, esto lo podemos resolver muy fácilmente. Entonces, este sensor, ¿cómo le afecta a la presión? Como te comentaba antes, puede estar en un recipiente a mucha presión, nuestros sensores básicamente pueden estar, por ejemplo, a 150 libras de presión y pueden llegar también a 2.500 libras como máximo, que es una presión muy muy importante, son algo así de 175 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuál es el problema de la presión? La presión que se ejerce sobre el vidrio, además de poder quebrarlo, la presión hace que el líquido del proceso penetre por las porosidades, contamine el electrodo, el electrolito, y luego envenene el electrodo y la pila. La junta de referencia, nuestra referencia y el electrodo. Entonces el sensor, en ese momento decimos que está muerto. No hay capacidad de poder reciclarlo, ni repararlo, ni nada. El sensor está lisa y llanamente muerto. Hay que cambiarlo, poner otro. Pero esto puede pasar en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con esto? Mucha gente lo que hace es conseguir sensores que tengan una conexión acá. Tiene un cuerpo acá con una conexión y le insuflan, le pueden insuflar aire o le insuflan el mismo electrolito a presión. Entonces el electrolito lo que hace es salir. Pero como tiene más presión que la presión que está fuera del fluido, entonces el fluido va, en vez de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y tenemos lo que nosotros buscábamos, que no se nos contamina el sensor. Pero tenemos un efecto no deseado, que es que el sensor no mide. Entonces, esta solución no sirve, o por lo menos no sirve alegremente aplicada. Hay que tener un control muy fino de la presión, como para que el electrolito no empiece a fluir locamente hacia afuera y no midamos nada, sino que justamente se mantenga conteniendo la entrada del líquido del proceso al sensor. Entonces esta solución, si bien funciona y se usa mucho, es una solución bastante engorrosa. Entonces lo que se ha hecho es reemplazar el electrolito, que es líquido, que es cloruro de potasio, por un electrolito que es en gel. Como el gel tiene una altísima viscosidad, impide por sí mismo la entrada, cuando las presiones no son muy altas, impide por su propia viscosidad la penetración del líquido del proceso dentro del sensor
la contaminación del electrolito y el envenenamiento de los electrodos. Entonces, así, utilizándolo con gel, es lo que una solución bastante buena, o por lo menos aceptable, pero realmente es una solución que no nos va a dar una longevidad importante, ni una confiabilidad importante en el proceso. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, siendo que el sensor está sometido a temperatura, es que un sensor de calidad tiene que incluir un sensor de temperatura interno, que tiene que llegar hasta acá, y tiene que ser preciso. Sale el sensor de temperatura y se va al transmisor, donde el sensor de temperatura tipo RTD nos da una lectura de la temperatura y hace la corrección en la medición de pH. Todo ese trabajo lo hace el transmisor, es el cálculo. Eso a nosotros no nos interesa, pero sí nos interesa que esté, porque no podés poner un sensor de pH exterior, que también se puede, un sensor de temperatura exterior, que también se puede hacer, pero ya es tener otra conexión a proceso también y tener un instrumento más para hacer la misma medición. Un sensor de calidad debe incluir su propio sensor de temperatura interno. Entonces, bueno, así se efectúan las correcciones por temperatura y tenemos una medición de pH confiable y repetitiva. Ahora bien, todos estos diseños fueron superados por este diseño. Este diseño nos permite que el sensor dure meses, meses y meses sin ningún tipo de mantenimiento, sin ningún tipo de rellenado del electrolito, sin siquiera tener que lavarlo, ni tampoco tener que calibrarlo. La junta no se bloquea porque tiene un diseño de ingeniería especial que te permite una muy alta confiabilidad a través del tiempo. El sensor tiene 6 veces más electrolito que cualquier sensor del mercado, lo que te permite que ya mismo te dure 6 veces más, porque tenés mucho más volumen de electrolito para poder contaminar, en el caso de que lo quieras contaminar. Pero no solo eso, ¿por qué? Porque viene encamisado en un casquillo de un material especial, que puede ser CPVC, Teflon, Kynar, según el proceso que vos tengas. Nosotros te hacemos el sensor que vos necesites. No es que vos te tenés que adaptar a nuestro sensor, no, las cosas no funcionan así. Vos necesitas una solución en sensores y nosotros debemos de proporcionártela. Entonces, si este es tu problema, escribime ahí abajo, ahí tenés todos mis datos, te comunicas conmigo, te lo podemos resolver. Entonces, tiene un casquillo protector importante, como podés ver, que lo protege no solo químicamente, sino también mecánicamente de cualquier tipo de impactos, porque puede estar sujeto a golpes por cosas que puedan venir en el proceso, pueden ser lo que te imagines, que pueden golpear al sensor. Entonces el vidrio interno está protegido por todo este encamisado impresionante, inclusive también la punta del sensor está protegida, y queda dentro del casquillo. El casquillo, aparte, internamente posee un elemento que es increíblemente natural y está patentado, que es madera. Aunque no lo creas, nuestros sensores son de madera.
¿Y qué es lo que proporciona esto? Proporciona que solo pasen los hidrogeniones, pero no pase la contaminación del fluido hacia el sensor, solo pasan los iones. Y eso es lo importante, que es lo que vos querés medir. Vos querés medir el potencial de los hidrogeniones, el pH. No querés que entre el líquido del proceso dentro del sensor. Bueno, entonces, el sensor al estar encamisado se esfuerza que el líquido del proceso entre dentro de la madera, cosa que es muy difícil, y pueda pasar así a través de las paredes de vidrio del Volvo. Entonces, no solo con esto, sino otra vez tiene unos dispositivos laberínticos que dificultan aún más el paso del líquido que podría contaminar o bloquear el sensor. De manera que un sensor de este tipo te puede llegar a durar, en condiciones extremas, te puede llegar a durar meses o años sin llegar a tener que no solo recalibrarlo, sino ni siquiera limpiarlo, ni tampoco mucho menos rellenarlo, porque nuestros sensores no se rellenan. Con el electrolito que van, es con el electrolito que quedan hasta que se mueren. ¿Por qué? Porque vos no tenés que estar ahí rellenando el sensor todos los días porque el electrolito se le pianta. ¿Por qué se tendría que piantar el electrolito al sensor? No, el electrolito tiene que quedar ahí, no se tiene que contaminar, pues no se tiene que contaminar para que puedas medir, y también tiene que permanecer protegiendo al sensor. Entonces, esto es lo que hace que nuestro sensor sea realmente confiable y que tenga una repetibilidad importante, porque una vez que vos lo limpiaste y se bloquea, ya después lo tenés que recalibrar y ya no es la misma calibración que la anterior. Eso es importante que lo sepas. Los sensores, a medida que se van bloqueando, van perdiendo la resolución, la repetibilidad, lo que te hace que tu proceso sea cada vez menos confiable. ¿Por qué? Por la poca confiabilidad que te da el sensor. Así que bueno, esto es todo lo que tenés que saber para resolver tu problema de pH exigente que tenés en la planta. Si este es tu problema, llámame, yo te lo puedo resolver. Así que, amigos de ayer, de hoy y de mañana, les mando un abrazo y les agradezco estos 108 suscriptores que tenemos y estos 20 años en que nos han dejado poder ayudarles en sus proyectos. Hasta la próxima.